Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que vimos en el video anterior y luego vamos a avanzar en el tema de este video. Bien, en la clase anterior, si ustedes recuerdan, habíamos hecho una deducción geométrica del concepto de derivada como la pendiente de la recta tangente al arco que curva de la función en el punto dado. Habíamos explicado cómo esta recta pasaba de secante a tangente a medida que aplicábamos el límite cuando delta x se achicaba mucho tendía a cero, o como se dice en cálculo, se volvía infinitésimo. ¿Sí? De hecho, este cálculo también se llama cálculo infinitesimal. En muchos autores, muchos libros se escriben de esa manera. Se llama infinitesimal porque en este caso delta x se hace infinitamente pequeño o infinitésimo. Ese es el significado. Bien, habíamos deducido entonces la fórmula de derivada. Hemos deducido que esta pendiente se escribe de esta manera: f' o la derivada era igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, o el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Sí? Luego lo que habíamos hecho es hacer la deducción mediante esta fórmula de algunas de las derivadas que aparecían en esta tabla. Por ejemplo, hemos hecho la constante de una función igual a x, ¿sí?, a la variable independiente, y de x a la n habíamos tomado, por ejemplo, la función x al cuadrado. Esto también se podría llegar a deducir para una función x elevado a la enésima, pero habría que hacer esto mediante un mecanismo o un método matemático, si es que se llama así, que se llama deducción por inducción matemática, perdón. Quizás ahora vamos a hacer como complemento, vamos a hacer la derivada de x elevado al cubo, como para que vean que también se cumple. Entonces vamos a copiar esto, vamos a copiar acá y vamos a comenzar a modificar. Acá ponemos un 3 y acá colocaremos un 3, perdón, sí, está el 3. Bien, ahora copiaremos la fórmula general, que era esta, perdón, esta vamos a aplicar, vamos a copiar esta. Bueno, copiamos toda entera esta y le borramos lo que es delta y sobre delta x, porque ya aplicaremos el límite. Entonces copiamos esto acá y esta de acá para allá vamos a ir borrando. Me borro lo que no quería, ahí. Borramos esta. Eliminamos el igual solamente y ahí estamos. Bien, entonces en base a esta fórmula, que es la deducción de la derivada, perdón, vamos a empezar a sustituir lo que tenemos y vamos a demostrar la derivada de la función x al cubo. Entonces, como dice que la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, nosotros ya sabemos cuánto es f de x más delta x, entonces iremos reemplazando. En realidad esta va a ser bastante semejante al desarrollo anterior, con la diferencia que ahora vamos a tener el cubo del binomio y no el cuadrado del binomio. Copiamos eso, a ver si nos lo copia bien. Bien, mucho espacio, pero bien. Bien, ahí tenemos ya nuestra función aplicando lo que es f de x más delta x y lo que es f de x. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser desarrollar el cubo del binomio. Nosotros sabemos que el cuadrado del binomio nos daba un trinomio cuadrado perfecto,
y que el cubo del binomio nos da un cuatrinomio cubo perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a desarrollar cada uno de los términos del cubo de este binomio. Recordemos que el cubo del binomio, la fórmula para el desarrollo del cubo del binomio, era el cubo del primer término más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Entonces vamos a empezar a desarrollar eso acá. Entonces vamos a ir copiando y colocándolo acá. Entonces acá afuera, es más, lo vamos a eliminar acá, vamos a poner esto. Vamos a poner x al cubo. Acá. Esto, vamos a hacer un espacio como para que no se nos mezcle. Sería x al cubo, que le vamos a sacar el paréntesis. Ahí está. X al cubo más. Entonces viene el triplo de quién. Y ahora vamos a buscar el primero, que es x al cuadrado. Este 2 tendría que ir al cuadrado, a ver si me deja acá dentro de la ecuación. Ahí está. El triplo del cuadrado del primero por el segundo. Y acá el segundo es delta x. Abajo por delta x. Más, y ahora vamos a copiar esto y vamos a cambiar solamente los lugares. Control C. Más el triplo nuevamente del primero por el cuadrado del segundo. Entonces este x cuadrado lo vamos a desplazar para acá y listo. Y más, finalmente, el cubo del último término. Entonces, como nosotros tenemos acá delta x, vamos a copiar ese delta x. Y como es un delta x, bueno, para una cuestión de claridad, vamos a poner, para evitar confusiones, todo el delta x entre paréntesis cada vez que le vemos el delta x. Aquí también. Vamos a elevar el cubo y control Z, así. Esto iría al cubo. A ver si no me causa problemas esto. Que por algún motivo me está elevando control X. Bien, vamos acá. Más delta X. Vamos de nuevo. Este no es un problema matemático, es un problema del editor de ecuaciones. Y acá ponemos un 3, ¿no? Y ahí me causa problemas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya que se resiste, vamos a hacerlo directamente con el editor matemático. Control X, copiamos esto, vamos a tomarlo esto como una exponente, así, donde nuestra base va a ser delta X y nuestra exponente va a ser 3, porque es al cubo. ¿Sí? Bien. Ya lo tenemos desarrollado, el cubo del primer término, que sería x al cubo, más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, que sería 3x cuadrado delta x, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, 3x por delta x al cuadrado, y más el cubo del segundo, que sería delta x al cubo, menos x al cubo y sobre delta x. Bien, si nosotros nos damos cuenta, también se cumple que podemos eliminar tanto el x al cubo como el menos x al cubo, y esto quedaría de la siguiente manera: este x al cubo, ups, ese paréntesis no iba, ahí está, ese signo más lo vamos a eliminar porque no es necesario, porque está al principio, y este x al cubo también lo vamos a eliminar porque se eliminó, se
simplificó con el otro delta x al cubo, ¿sí? Bien, ¿qué nos estaría faltando ahora? Si ustedes se fijan, todos y cada uno de los elementos que tenemos acá están multiplicados por delta x. Entonces lo que tendría que hacer es sacar delta x factor común de toda esta expresión. Lo vamos a hacer en el siguiente renglón para que vaya quedando claro. Entonces, este delta x lo sacamos de ahí y lo vamos a poner al final como para que no nos complique la interpretación del límite. Vamos a poner un por para evidenciar que no haría falta, pero por claridad. Entonces el delta x lo sacamos de ahí. Entonces el 3x cuadrado delta x queda solamente en 3x cuadrado. Este queda elevado a la 1. Perdón. Ahí se va. Este 2 se cambia a 1 o directamente se elimina el 2. Y este x al cubo quedará en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque delta x por 3x cuadrado sería 3x cuadrado delta x. Delta x por 3x por delta x sería 3x por delta x al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Y delta x multiplicado por delta x al cuadrado nos quedaría delta x al cubo. Ahora lo que nosotros podemos hacer es chac chac, como decía un amigo mío, un compañero mío, y chus chus decía él. Y simplificamos el delta x con el delta x. Acá vamos a copiar solamente esta parte, la parte del numerador de acá. Este escritor de ecuaciones, ahí, control C, y vamos a eliminar toda esta expresión porque lo único que queda es el numerador sin los delta x. Ahí está, y ahorramos la barrita del denominador. Ahora, como nosotros tenemos el límite de esta expresión, podemos ya, como se dice en la jerga matemática, dar paso al límite. Aplicamos ahí y lo que vamos a hacer es reemplazar, donde diga delta x, reemplazaremos el valor de 0. Entonces nos quedaría que, aplicando el límite, vamos a colocar donde hay un delta x, vamos a colocar el valor de 0. ¿Sí? Acá no hay ningún delta x. Acá si hay un delta x le vamos a colocar un 0. Y acá hay un delta x al cuadrado y también vamos a colocarle valor de 0, porque delta x tiende a 0. Entonces esto nos quedaría, ya dejando el limpio, nos quedaría el 0 al cuadrado se elimina, el 0 a la 1 o 0 se elimina, el 3x por 0 también se elimina, y nos queda solamente 3x al cuadrado. Vamos a eliminar estos paréntesis que ahora no sirven, no tienen ninguna finalidad. Si es que nuestro querido... vamos a copiar esto. Y vamos a eliminar todo. Ups. Igual. Y ahí está. Bien. Ese es el resultado de nuestra derivada. Recordemos que nuestra función original era x al cubo. Según la fórmula que teníamos nosotros, cuando teníamos un x elevado a la n, la derivada era el exponente, es decir, n por x a la n menos 1. Como en nuestro caso, ¿dónde está? Acá está. En nuestro caso, n es 3, sería 3 por x a la 3 menos 1, sería 3x al cuadrado. Y eso justamente es lo que hemos demostrado. Bien, termino acá esta etapa, si es que se puede llamar, de la demostración de algunos límites, o sea, de la derivada de las funciones por algunos límites, y vamos a pasar directamente a lo que es el uso de funciones, perdón, a la derivada de funciones directamente por la tabla de derivadas. Ahí. Vamos a tomar la tabla de derivadas, vamos a explicar algunas cositas y ya vamos a empezar directamente a derivar por tabla. No es necesario ya
demostrar todas y cada una de estas derivadas, salvo que en alguna situación les toque enfrentarse. Bueno, es como lo venimos haciendo hasta acá. De paso, un detalle más de esta es que, como había dicho, podríamos seguir con la derivada de x a la cuarta, con la derivada de x a la quinta y de x a la enésima, pero sería bastante tedioso y el método para demostrar que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 se utiliza por el método de inducción matemático. Si a alguien le interesa, en algún momento podemos llegar a hacer esa demostración, pero yo considero que ya es bastante con demostrar estas formulitas. Lo que vamos a hacer ahora, como les decía, es ya empezar a aplicar la tabla de derivadas para derivar algunas funciones. En la tabla de derivadas nos aparece primero algunas reglas generales de derivación. Por ejemplo, la regla de la suma o resta. Si yo tengo una función que está compuesta por una suma de otras dos funciones, en este caso u de x, que está en u entre paréntesis x, quiere decir u de x, o u que es una función de x y b que es otra función de x, y acá tenemos que una función f está compuesta por la suma o la resta de dos funciones. Yo quiero derivar esta suma de funciones. Bueno, la regla me dice que la derivada de esta suma de funciones es la suma de la derivada de cada una de ellas, o la resta, según sea el caso. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de esas reglas. Otra regla dice que si yo tengo el producto de dos funciones, la derivada del producto va a ser igual a la derivada de la primera función por el segundo sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Si yo tengo por otro lado un cociente, dice que la derivada de una función compuesta por un cociente de funciones va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, o si se quiere, el numerador por la derivada del denominador, y todo eso dividido en el denominador al cuadrado, la función del denominador al cuadrado. Y así sucesivamente, hay varias reglas generales acá, pero esas son generalmente las más usadas. Las reglas de la cadena las vamos a ver más adelante, y bueno, estas reglas las veremos después. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con alguna de estas reglas. Por ejemplo, vamos a hacer la derivada utilizando esta función. Ya la hemos hecho, de hecho, en las demostraciones anteriores hemos utilizado x al cubo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos x elevado a la cuarta? Vamos a poner exponente y 4. Bien, entonces nosotros a esta, en vez de llamarle y, le vamos a llamar u de x. ¿Sí? Ya van a ver después por qué le estoy poniendo este nombre, porque la vamos a usar, en realidad vamos a usar esta u y la b para resolver estas, aplicar estas reglitas de derivación, reglas generales de derivación. Entonces llamemos una función u de x igual a x a la cuarta. Y también vamos a hacer, vamos a hacer también para abajo, ahí. Vamos a ver también una función que va a ser b de x, que va a ser igual, igual ahí, a, por ejemplo, una constante, 5, para aplicar la primera regla de derivación. Entonces yo tengo dos funciones. La primera función que va a ser u de x, este punto y coma no es necesario. Bien, u de x va a ser igual a x a la cuarta y b de x va a ser igual a 5. Ahora, de eso yo podría deducir cada una de sus derivadas. Vamos a copiar, lo vamos a pegar acá y al ladito de eso vamos a escribir cada una de sus derivadas. Para que no tengamos problemas, los vamos a poner todos dentro del cuadro
de la celda que yo los he puesto como si fueran renglones. Entonces, si nosotros aplicamos las reglas de derivación, nosotros sabemos que la derivada de x a la cuarta, según la regla que dice acá, x a la n, va a ser el exponente multiplicado por la base elevado al exponente menos 1. Y lo vamos a hacer acá sobre el pucho, como dice. Acá sería 4 multiplicado por x elevado al cubo, ¿verdad? Solo que este 3, primero que va como exponente y queda ahí. Y si nosotros teníamos, acá perdón, teníamos que ponerle la comillita para que sea derivada, porque si no sigue siendo la misma función u. Y acá también vamos a ponerle la comillita y vamos a eliminar eso. Bien, vamos a la segunda derivada. Si nuestra función es una constante, como en este caso 5, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces acá directamente ponemos el 0. Bien, ya tenemos u, u', b y b'. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a decir que nuestra f de x va a ser igual a x a la cuarta, y ahí van a ir entendiendo por qué lo hacemos de esa manera. X a la cuarta, donde el 4 es un exponente, más, no, este ya no va en exponente, más 5. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una función, llamémosle más complicada, porque tampoco es tan complicado, que está compuesta por la suma de dos funciones, nosotros podemos aplicar la regla general, la primera regla general de la derivada. Si es que yo tengo que f de x es igual a la suma de dos funciones, u de x y b de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de u de x más la derivada de b de x. En este caso nosotros podríamos escribir tranquilamente que f' de x va a ser igual a ¿quién? Nosotros ya tenemos la derivada de estas funciones. Entonces sería, directamente lo voy a copiar de acá, 4x al cubo más la derivada de la segunda función, que en este caso es 0. Podríamos decir que es 4x al cubo. ¿Se entiende? No es tan complicado, es bastante sencillo. Ahora supongamos que nosotros tenemos, en vez de una suma de funciones, nosotros tenemos un producto de funciones. Supongamos que ahora nosotros tenemos otra f2, le vamos a llamar, y le vamos a poner un subíndice 2, esto para que no se confunda. No es f multiplicado por 2, sino que es f sub 2, es decir, una segunda función de x, y todo esto ya no va en subíndice, sería igual a, supongamos que nuestra segunda función va a ser el producto de estas dos. Entonces sería, por ejemplo, 5 por x a la cuarta. 5 por multiplicado por x elevado a la cuarta. Y esta cuarta es exponente. ¿Sí? Entonces en este caso lo que nosotros tenemos es el producto de dos funciones de x. La primera función es 5 y la siguiente función es x a la cuarta. Entonces lo que nosotros podemos hacer es decir que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que es la segunda regla, la regla del producto que nos aparece acá. Dice que f' de x va a ser igual la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o el segundo, la derivada del segundo por el primero sin derivar, como se quiera. Pero esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. En este caso, el primero vendría a ser 5. La derivada del primero entonces sería 0 multiplicado por el segundo sin derivar, que sería x a la cuarta.
igualmente se va a hacer 0, pero para cumplir las formalidades lo tenemos que escribir, porque nadie puede adivinar, o no es tan sencillo adivinar qué es lo que la gente quiso decir si lo que la gente escribió. Más, perdón, este deja de ser ya su índice, y acá sería más, ahí está. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que sería, la derivada del segundo sería 4x al cubo, que lo tenemos acá, vamos a copiar, y acá vamos a pegar acá, este 3 es un exponente, bien, la derivada del segundo por el primero sin derivar, multiplicado por 5, y todo esto ya no es superíndice sino que va abajo, por 5. Entonces fíjense ustedes que nos queda 4x al cubo por 5. Como el primero y el último valor son valores numéricos, nosotros podríamos multiplicar 4 por 5, 20, y nos quedaría 20x al cubo. Y este 0 por x a la cuarta, sencillamente lo vamos a eliminar porque 0 por x a la cuarta es 0. Entonces vamos a editar acá y eliminamos primero el 0x a la cuarta, y nuestro 4 y nuestro 5 se transforma en un 20, como van multiplicados. Y listo, ya tenemos lista la derivada del producto de funciones. Cabe destacar que esto puede ser bastante más complejo que lo que estamos presentando acá. Podría ser, por ejemplo, la suma de varias funciones, no solo dos. Pero el principio a aplicar es básicamente el mismo. De hecho, en clase vamos a hacer ejercicio de esto y ustedes van a ir comprendiendo que no se presenta mayores complicaciones. Lo que sí es importante entender es cómo aplicar las fórmulas de derivada. Quizás como último ejemplo podríamos hacer la derivada de un cociente de funciones, para lo cual nosotros vamos a copiar estas dos y esto. Vamos a copiar estas dos y vamos a modificarlas acá. Entonces esto lo vamos a correr junto con esto, ambos. Bien, correrlo un poquito más allá y esto también un poquito más allá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer, por ejemplo, un cociente de funciones. Podríamos hacer u sobre b o b sobre u. Para hacer para mostrar que se puede resolver por varios caminos, vamos a hacer u sobre b. Entonces vamos a hacer, copiar esto, pegamos acá y editamos. Entonces vamos a hacer u sobre b. Entonces sería x a la cuarta dividido en 5. Y acá este 4 es un exponente, es un superíndice, como dice Don Excel. Bien, entonces, según lo que nos dice la tabla de derivadas, como nosotros tenemos un cociente, la derivada de un cociente de funciones va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador y dividido en el denominador al cuadrado. Bien, entonces nosotros vamos a tomar esta función como si fuera un cociente. Vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. En el primer caso vamos a decir que esta función es el cociente de dos funciones a su vez. La primera función va a ser x a la cuarta y la segunda función va a ser 5. Pero existe otra forma de verlo y a esa forma lo vamos a copiar por, a ver si es que me lo permite, control C,
No, vamos a escribirlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a achicar esto y lo vamos a poner en la columna siguiente. A ver, vamos a agrandar directamente esto para poder ver el renglón entero. Ahí sí. Como no estamos ocupando tanto, vamos a escribirlo ahí. Entonces, lo que yo decía que vamos a hacer es que vamos a achicamos por acá, ahí, así se ve. Bien, lo que vamos a hacer es a esta escribirla de otra forma. Yo tengo 4 dividido en 5 y eso yo puedo decir que es, perdón, no es 4, x a la cuarta. Yo puedo decir que eso es lo mismo que decir control C, x a la cuarta multiplicado por 1 dividido en 5. En un segundo que escribo acá y les explico por qué. Si yo multiplico x a la cuarta por un quinto, el x a la cuarta se multiplica por 1 y me queda exactamente lo mismo que esto. Pero en este caso ya no es un cociente de funciones, sino es un producto, donde la primera función sería x a la cuarta y la segunda función sería un quinto. Entonces, podemos ver esta función como un cociente de funciones o como un producto de funciones. Vamos a hacerlo de las dos maneras y vamos a ver que el resultado nos tiene que dar exactamente lo mismo. Justamente eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, aplicando las formulitas de cociente, nosotros vamos a decir que esto va a ser, y vamos a colocar paréntesis porque arriba hay una multiplicación y una resta. Dice la fórmula que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del numerador, perdón, sería 4x al cubo. 4x elevado al cubo. ¿Sí? Por el signo por, ahí está. Este va al cubo, exponente. Por, sería la derivada, según la fórmula nos dice, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. El denominador es 5. Ya tenemos eso. Después que viene dice menos, coloquémosle menos porque no se enoje. La derivada, el numerador que sería x a la cuarta, ya lo tenemos acá, entonces lo vamos a copiar ahí directamente. Multiplicado por ahí, y el x a la 4 era un exponente. Entonces, recapitulemos, la fórmula dice la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces la derivada del numerador es 4x al cubo, el denominador sin derivar es un 5, menos el numerador, que es x a la cuarta, por la derivada del denominador. Como el denominador es 5, la derivada del denominador es 0. Cerramos paréntesis y eso va dividido en, y abrimos paréntesis porque tenemos que elevar al cuadrado. Nos dice que va a ser el denominador elevado al cuadrado. Nuestro denominador es 5, entonces tendrá que ser 5 elevado al cuadrado. Entonces 2, colocamos esto como superíndice y ahí estamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a escribirlo abajo. Lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Nosotros sabemos que esto se va a eliminar, es decir, el x a la cuarta por 0 nos da 0. Entonces lo que podemos hacer es ir eliminando directamente ese término. Como está con un signo menos que lo antepone, también se elimina. Y nosotros sabemos que 5 al cuadrado, 5 por 5 será 25. Entonces directamente vamos a eliminar el paréntesis, poner un 2 y eliminar el paréntesis y el cuadrado. ¿Sí? Entonces esto nos queda
4x al cubo multiplicado por 5 dividido en 25. Pero este 5 con el 25 se puede simplificar. Vamos a copiar y vamos a escribir simplificando. Como 5 en 25, o sea, 25 en 5 es 5, porque 5 por 5 es 25, yo puedo simplificar. El 5 de arriba me queda en 1 y el 25 de abajo me quedará en 5. Entonces lo que hacemos es eliminar el 5 de arriba y el de abajo quedó en 5. Entonces fíjense ustedes que esta nos queda 4x al cubo sobre 5, o 4 quintos x al cubo, ¿sí? Ese es el resultado de nuestra derivada. Es más, este paréntesis ya podríamos eliminarlo y nos quedaría así. Fíjense acá, no se fijen cómo queda arriba porque ahí no está el cubo como exponente. Acá entonces nos queda 4x al cubo sobre 5. Si se quiere también podemos decir que es 4 quintos x al cubo. Además lo vamos a poner acá. Igual. Y vamos a copiar todo esto. Pegamos ahí y esto iría ahí. 4 quintos. Esto sería un solo número que multiplica al x al cubo. Y nuestro x al cubo iría como superíndice. ¿Sí? Esto es equivalente a escribirlo de esta manera o de esta otra. ¿Sí? Porque el 4 se divide al 5, el x también divide al 5, que x al cubo también divide al 5, y es lo mismo que factorizarlo de esa manera. Es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a resolver por este otro lado. Habíamos dicho que esto era un producto. Si nosotros a esto lo tomamos como producto, y esto vamos a achicar un poquito por acá, para tener un poco más de espacio, vamos nuevamente a hacer nuestras funciones. Vamos a copiar esto acá. Ahí. Vamos a achicar un poquito más para que se note. Bien, entonces en este caso, nuestra primera función era x a la cuarta y nuestra segunda función era un quinto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que nuestra primera función era x a la cuarta, la derivada de la primera función va a ser 4x al cubo. ¿Por qué fórmula estamos usando? Estamos usando esta fórmula de x a la n. X a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, si nosotros decimos que nuestra x a la n es x a la cuarta, va a ser 4 por x al cubo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a nuestra función b. Si decimos que nuestra función b es un quinto, ese es un valor constante, porque un quinto sigue siendo un quinto y ni siquiera aparece la x. Entonces estaríamos en presencia de la primera regla de derivadas, en donde f de x es una constante y la derivada de eso va a ser 0, que ya lo tenemos escrito ahí. Entonces apliquemos nosotros, este era un subíndice 2, para que quede, ahí está, f sub 2. Le puse f sub 2, recapitulo, para que no se confunda con la primera función original. Perdón, la función que primero comenzamos a derivar, porque es un segundo ejemplo. Bien, entonces f sub 2 era igual a x a la cuarta multiplicado por un quinto, o si se quiere, un quinto multiplicado por x a la cuarta. No hay diferencia, si lo hacemos por de esas dos maneras, nos sale exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a copiar esto acá y vamos a empezar a modificar. Entonces decíamos que nuestra función será ahora, vamos a sacar esto, decía que sería, como es un producto, esa es la segunda regla, como es un producto de funciones, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sería la derivada del primero. La derivada del primero es 4x al cubo, es esto que tenemos acá. Hecho, como es eso, lo vamos a copiar. Como cuesta tanto escribir en este editor.
y este va como exponente, multiplicado por, ese va ahí, no es como exponente. Entonces sería la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar. Y el segundo sin derivar es un quinto. Si nosotros vamos acá, lo vamos a poner entre paréntesis por una cuestión de claridad. Más, entonces la derivada del primero más, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por el segundo sin derivar. El primero es x a la cuarta. Sería x a la cuarta por, este 4 es un exponente, por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es 0. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos que podamos eliminar ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ahora estamos resolviendo de esta otra manera. Hemos hecho que esto sea un producto, entonces estamos haciendo la derivada de x a la cuarta multiplicado por un quinto. Entonces, en nuestra función primera es x a la cuarta, que lo escribimos acá, y la derivada de eso es 4x al cubo. Nuestra segunda función es un quinto, y la derivada de eso es 0. Hemos hecho luego, como es un producto de funciones, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos eso listo, lo único que tenemos que hacer es eliminar el último término y multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es, como es 0 por x a la cuarta, eso me daría 0. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo 4x al cubo multiplicado por un quinto. Si nosotros multiplicamos 4 por un quinto, nos queda exactamente 4 quintos por x al cubo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos aquí y acá vamos a poner 4 por un quinto, entonces eso sería 4 quintos. Vamos a cortar esto de acá, sacamos ese por, y acá vamos a reemplazar por 4 quintos. Ahora fíjense ustedes que me queda 4 quintos por x al cubo, que es exactamente la derivada que habíamos obtenido mediante el otro método. En realidad, cualquiera de los dos métodos es completamente válido. Es más, ustedes van a ver más adelante que un solo ejercicio se puede plantear de diversas maneras, de 2, 3, 4 caminos. Y el gran secreto acá está en que mediante la práctica, haciendo varios ejercicios ustedes van a llegar a interpretar de entrada cuál es el camino más corto. En este caso no fue gran diferencia porque en ambos tenemos, bueno, este tiene 3 renglones, este tiene 4, pero hasta podríamos haberlo reducido, o este, como tenemos un igual, podríamos haberlo puesto abajo y hubieran sido también 4 renglones. No hay gran diferencia. Pero hay algunos casos en los que realmente se puede hacer mucho más complejo. De hecho, podríamos llegar a haber hecho esto por otro camino más. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otras clases posteriores. Por lo pronto ya hemos aprendido en esta clase primero la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones, la derivada de un producto y la derivada de un cociente. También hemos aprendido la derivada de una constante, la derivada de una variable independiente, la habíamos visto en la clase pasada, no lo usamos acá, y habíamos visto la derivada de una función x elevado a una n. ¿Sí? En clases posteriores vamos a ir viendo en siguientes videos ejercicios en donde tenemos más complicaciones con mayor cantidad de funciones o funciones más complejas. Esta tabla cabe destacar que no se la tienen que aprender de memoria, aunque igual se la van a terminar aprendiendo si hacen los ejercicios, pero no es el objetivo que ustedes se la aprendan de memoria como un loro, sino que ustedes sepan interpretar qué es lo que tienen que hacer, y la tabla de derivadas, que esta es una tabla bastante chiquita, hay tablas mucho mayores, la tabla únicamente les dé los resultados de las derivadas, no tienen que deducirlas por límite a menos que se lo pidan.
Bien, dejamos este video hasta acá, que ya está siendo bastante largo, y en próximos videos iremos viendo con mayor profundidad el tema de derivadas de distintas funciones.